Hola, buenas tardes. Estamos empezando la unidad 4, la teoría que va a corresponder a la práctica 4. Prefiero llamarla unidad 4 porque es todo un tema importante. El nombre es dinámica y se trata de relacionar las fuerzas que actúan sobre un objeto con el movimiento que tiene ese objeto. Hasta ahora en las prácticas 2 y 3 hablamos de movimiento. Ahora vamos a ver las causas del movimiento, a qué se debe, qué agentes los modifican, etcétera. Yo puse como título masa, fuerza y aceleración. Me parece lindo título porque pone los tres conceptos que tenemos que relacionar. De todas maneras el tema se llama dinámica en los libros, o distintos nombres que le pongan al capítulo, y el contenido conceptual queda resumido en las tres leyes de Newton, que vamos a ir viendo durante esta clase. Vale la pena comentarles que esta clase 8 en particular son los fundamentos teóricos del tema, no está como para ir a la práctica. Las clases 9 y 10 siguen con la misma práctica 4 y ahí sí vamos a ver ejemplos y discusiones más aplicadas. Bien, entonces, aparte de la cinemática que ya conocemos, con las funciones posición, velocidad y aceleración, los conceptos nuevos son la masa de un cuerpo, que siempre vamos a ver modelado como partícula en esta parte del curso, y las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, o que un cuerpo ejerce sobre otro. Y el eje de la dinámica es relacionar masa y fuerza con la aceleración observada. Ok, en esta primera parte entonces nos vamos a concentrar en la idea de fuerzas. Recordemos que nuestra materia es una ciencia experimental, se basa en los hechos observados, y es un hecho en la naturaleza que los cuerpos son capaces de interactuar entre sí. Los cuerpos, objetos materiales, son capaces de interactuar entre sí, de algunas maneras que ya vamos a caracterizar con más cuidado, pero déjenme decir que la interacción de la que hablamos se manifiesta cada vez que un cuerpo influye en otro, y en particular cada vez que un cuerpo influye en la forma de moverse del otro. Cuando dos cuerpos de alguna manera se hacen sentir entre sí, uno siente al otro o se sienten mutuamente, lo que vamos a ver es que el movimiento de uno se ve afectado por la presencia del otro. A veces a distancia, a veces directamente por contacto. Como ejemplo, piensen en imanes. Si acercamos un imán a otro, por ejemplo con los polos iguales, vemos que uno rechaza al otro. Por ejemplo, dejamos uno sobre la mesa apoyado y acercamos otro con la mano. Cuando nos acercamos, incluso antes de tocarlo, vemos que el que estaba sobre la mesa se mueve, se aleja. Pero a la vez sentimos que nos frena a la mano que mueve el imán que sostenemos. O sea, el que está en la mesa hace fuerza sobre el que tenemos en la mano y el que está en la mano hace fuerza sobre el que está en la mesa. Esas dos fuerzas que estoy diciendo son dos caras de la misma moneda, no puede existir una sin la otra. A eso nos referimos cuando hablamos de interacción. Cada uno hace sentir su presencia al otro. Y para empezar a detallar esto, en lugar de pensar en muchos cuerpos, vamos a pensar en dos partículas. Con dos partículas hacemos la presentación. Entonces, la situación sería dos cuerpos puntuales, dos partículas, las llamamos A y B, genéricamente puestas ahí, como en la hoja. Cuando hablamos de interacción, hablamos entonces de que cada partícula influye en el movimiento de la otra, y es una interacción mutua. En un mismo fenómeno físico, A influye sobre B y B influye sobre A. Son dos cosas que vienen juntas. Y llamamos fuerza a la forma de medir esa interacción. Podríamos decir, fíjense que esto no es una definición formal en base a cosas conocidas antes, es la introducción de un concepto, así que va a ser un poco intuitivo. Pero podríamos decir que la interacción entre dos cuerpos A y B se describe con un par de vectores que llamamos fuerzas o par de fuerzas. Con más detalle, la fuerza que A hace sobre B, o sea, el efecto que el cuerpo A tiene sobre el movimiento de B, la llamamos FBA. Con una flecha de vector, B, A se entiende fuerza sobre B debida a A.
Y como es una fuerza sobre B, influye sobre B, la dibujamos como un vector aplicado a la partícula B, encima del punto B. Pero en el mismo hecho de que A empuja a B con esta fuerza FBA, sabemos que la otra cara de la interacción es que B empuja a A. Entonces, la fuerza que B hace sobre A también es un vector y la vamos a llamar FA,B, fuerza que siente A debido a B. Y como A es el que la siente, la dibujamos sobre A. Estos dos dibujos separados son para introducir el tema, pero deberían ir juntos, porque cuando los cuerpos interactúan, las dos fuerzas están. A empuja a B con una fuerza y B empuja a A con otra fuerza. Las fuerzas entonces son los vectores que sirven para describir la interacción entre dos cuerpos. El dibujo completo está acá lejos, prefiero ya mostrarlo. Es entre B hay una interacción que se manifiesta porque B siente una fuerza y A siente una fuerza, cada una debida al otro. Vamos más arriba a los comentarios. Las fuerzas que introducimos son magnitudes vectoriales. Tienen módulo, dirección y sentido. El módulo describe de alguna manera la intensidad de la fuerza. Ya veremos cómo se manifiesta si una fuerza es más intensa o menos intensa y cómo se la mide con números. Es una magnitud que tiene unidades propias, una magnitud nueva para nuestro curso, y que en el sistema internacional se mide en Newton. Las unidades de fuerza en el sistema internacional son Newton. Otras unidades las podemos ver después. Se abrevia con N, símbolo convencional, y se dice Newton. Por ejemplo, el módulo de la fuerza es de 5 Newton. La dirección y sentido del vector fuerza describen de alguna manera el efecto de la fuerza aplicada. Digo, no es lo mismo aplicar una fuerza apuntando hacia la derecha que apuntando hacia la izquierda o que apuntando hacia arriba o hacia abajo. Vamos a terminar de entender o de precisar esto cuando digamos cuál es el efecto y cómo se lo mide. Pero desde ya la flecha dice intuitivamente para qué lado empuja la fuerza, o para qué lado tira, o para qué lado tironea. Necesitamos fórmulas concretas para que la dirección y sentido se relacionen con algo observable en el movimiento, y ahí terminaremos de precisar qué significa módulo, dirección y sentido de la fuerza. Y un comentario más, que como las fuerzas actúan sobre partículas, o sea, las fuerzas empujan a cierta partícula y la dibujamos siempre con el vector empezando sobre la partícula, se suele decir que la partícula sobre la cual actúa la fuerza es el punto de aplicación de la fuerza. Recuerdo cuando todavía nos veíamos en el anfiteatro de química que alguien preguntó por punto de aplicación, yo lo guardaba para este momento. Las fuerzas están aplicadas sobre objetos. Y es importante cada vez que hay una fuerza saber sobre quién está actuando. Bien, entonces el dibujo todo junto hace recordar que las fuerzas aparecen de a pares, manifestando interacciones entre dos cuerpos. Y las fuerzas FBA y FAB no son distintas, no es casualidad que las dibujé igual de largas y apuntando en contra. En este ejemplo gráfico sería como una fuerza de repulsión. A empuja a B como para alejarlo y B empuja a A como para alejarlo. ¿Ok? Puede haber otros ejemplos. Los valores de estas dos vectores de fuerza no son independientes y están relacionados por lo que se conoce como tercera ley de Newton, o un nombre que no me gusta mucho porque a veces confunde, se lo conoce como ley de acción y reacción. Prefiero enunciarla sin mencionar eso, diciendo que en toda interacción mutua entre dos partículas, las fuerzas del par, en el sentido que las escribimos más arriba, tienen igual módulo, igual dirección, o sea, están en la misma recta, y sentidos opuestos. Como vectores, las fuerzas FBA y FAB del dibujo son uno igual a menos el otro, son vectores opuestos. Un vector es como el otro, cambiado de signo, mejor dicho, como el otro, dado vuelta. Y el dibujo, vuelvo a ponerlo, es este. Las dos fuerzas de un par de interacción, o par de acción y reacción, tienen la característica de ser de igual módulo, igual dirección, que es la recta, sentidos opuestos, y además actuar una sobre cada partícula. Las usamos para ver las dos caras de la moneda de la interacción. La fuerza que siente A, la dibujamos sobre A, la fuerza que siente B, la dibujamos sobre B, y los efectos van a verse sobre la partícula en la cual la fuerza está aplicada. Una hoja más para hablar de fuerzas, y siempre sin llegar a ejemplos concretos. En muchas aplicaciones nos interesa estudiar un cuerpo y no el otro, porque es el que nos interesa, porque es el que estamos mirando.
Entonces, en esos casos hablamos de la partícula que siente la fuerza como el objeto de estudio, y de la otra partícula de la interacción, la que ejerce la fuerza, como el agente que ejerce la fuerza. Solemos hablar del objeto de estudio que siente una fuerza y el agente que la realiza. Y muchas veces nos interesa solamente la fuerza sobre el objeto de estudio y no vamos a trabajar con la fuerza que actúa sobre el agente, que también siempre existe porque es el par de acción y reacción. Pero si no nos interesa para usarla, simplemente no la miramos. No olviden, sin embargo, que las interacciones siempre son mutuas. Si decimos que una fuerza actúa sobre un cuerpo, es porque hay otro cuerpo, llamado agente, que ejerce esa fuerza. Nunca van a terminar de entender o de hablar bien de una fuerza si no dicen sobre quién actúa y quién la está haciendo. La nomenclatura, un poco antigua quizá, pero se sigue usando, de acción y reacción, se refiere a este interés que no tienen en estudiar un cuerpo y no el otro. Si en una interacción entre A y B nos interesa estudiar el cuerpo A, decimos que la fuerza que actúa sobre A es la acción y B es el agente que la causa. Pero sabemos que está la fuerza que A hace sobre B, A la causa, es el agente, B la recibe y esa fuerza la llamamos reacción. Es como para distinguirlas del par, pero es totalmente arbitrario elegir cuál de las fuerzas llamamos acción y cuál de la otra llamamos reacción, porque las dos están siempre. Bien, espero que con estas ideas, repitan las veces que haga falta, encontremos, puedo haberles contado lo esencial que necesitamos para manejarlos con la idea de fuerza.